tal? Y me da mucho gusto saludar a Ernesto Piedras, el CEO de The CIU, de Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días, feliz 2022, gracias por despertarte con nosotros. Querido Juan Carlos, siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación, sobre todo empezando el año y para platicar de esto que ha sido una suerte de vacuna, que es el sector de las telecomunicaciones. Oye, todo mundo nos quejamos, sigamos quejándonos de la pandemia, pero ¿qué tal esta capacidad de estar conectados como tú y yo lo hacemos regularmente con nuestra audiencia? Nos ha ayudado mucho para estudiar, para trabajar, para socializar, para hacer comercio electrónico, comercio móvil y los números no son todo, o ya empiezan a ser positivos en el sentido de ya rebasamos la recuperación porque cayeron mucho, pero ahora ya estamos creciendo incluso. Definitivamente, y justo, esta es la segunda ocasión que te busco en los primeros días del año para platicar acerca de este balance que podemos hacer acerca del sector de las telecom, porque justo en este momento ha sido un momento en el que ya vemos crecimiento, en el que vemos que ha recibido un gran impulso después de 2 años de pandemia prácticamente, y tenemos enfrente una variante Omicron que pone el panorama pues complicado, un poco borroso, nublado en algunos casos, para algunos sectores. No sabemos qué va a suceder y pues el sector de las telecom ahí sigue avanzando. Ha habido anuncios importantes, justo al cierre del año hubo un anuncio muy importante por parte de una empresa de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el balance que puedes darnos para iniciar esta entrevista, Ernesto? Mira, Juan Carlos, es incluso un evento histórico. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una crisis de salud global, una pandemia con esta hiperconectividad de la que estamos hablando. No para todos, pero para casi todos, yo podría decir, ya hay más teléfonos celulares, más líneas celulares que personas en el país. Ya hay tantos equipos inteligentes, smartphones, como personas en el país. Y eso nos da capacidades muy aumentadas, muy expandidas, insisto, para toda nuestra operación social. Entonces, hoy tenemos ya un crecimiento. A ver, si nos vamos al Internet fijo, ya 6 de cada 10 hogares tienen Internet fijo instalado, pero prácticamente todos los smartphones tienen esa capacidad de conectividad móvil. Entonces ya podemos pensar que todos tenemos esa capacidad de conectarnos para lo que dijimos: estudiar, trabajar, socializar, hacer comercio electrónico, comercio móvil, etcétera. Entonces, está siendo una mucho mejor perspectiva. El sector de la salud, los hospitales, los médicos, ha sido heroico, pero detrás de él está el sector de la conectividad. Yo te lo digo desde la perspectiva de mi actividad de análisis de Competitive Intelligence Unit. Las tardes han sido muy largas, las noches han sido muy largas, nos desvelamos, trabajamos mucho y el 2021 ya cerró con una recuperación de la actividad del sector, pero el 2022 pinta para un crecimiento todavía mayor, histórico incluso, insisto, de conectividad fija, de conectividad móvil, de compra de dispositivos. La TV de paga invierte muchísimo, los cableros, la televisión satelital invierten mucho y la consumimos abundantemente. Entonces, después del tema de la salud que nos ocupa mucho, pues lo que hacemos es streaming, lo que hacemos es trabajo en línea como lo estamos haciendo ahora, y aquí son buenas noticias. Los cableros, la TV de paga, tiene casas pasadas, como se le llama en el ámbito del negocio, o sea, tiene capacidad de conectar casas, negocios, establecimientos comerciales muy abundantemente. Entonces, vamos bien, no hemos entrado todavía a la quinta generación de telefonía celular, el famoso 5G. Nos pescó la pandemia muy mal parados. Esa 5G, si alguien que nos escucha no tiene todavía claro lo que es,
es una todavía mucho mayor capacidad de descarga, de velocidad de descarga, pero también multiplicidad de conexiones. Se piensa para el Internet de las cosas, para nuestro hogar, nuestra casa, nuestros dispositivos, pulseras, teléfonos, todo lo que toca la educación, a la salud, a la vida social, va a venir muy impactado por esta 5G. Nos pescó en mal momento y como dijiste, ya alguna empresa hizo su anuncio de que empezaría a tener estos servicios acotados a pocos puntos, pero bueno, es buena noticia tenerlo más y más pronto. ¿Sabes algo, Ernesto? Creo que vale la pena detenernos un momento porque es importante pues, reflexionar en lo que significa que el primer dato que nos dabas es impresionante, que ya hay tantas líneas o tantos teléfonos móviles como hay personas en nuestro país. Esto nos abre un mundo de posibilidades porque muchas veces hemos comentado aquí mismo, lo hemos llegado a platicar tú y yo, que pues la capacidad o la puerta que te abre el hecho de tener un teléfono con internet pues es muy grande y el hecho de que ya exista cada vez más personas que tienen la posibilidad de utilizar esta herramienta es en estos momentos pues es algo clave para que te puedas seguir desarrollando cuando pues hubo momentos en los que nos hemos tenido que guardar, en los que hemos tenido que estar lejos de cualquier otra actividad y que hemos perdido contacto. Entonces el internet es una ventana hacia el mundo y ahora sí no es exagerar el término. Y creo que es importante hacer una reflexión de lo que representa para que pues a todos los ciudadanos de nuestro país, somos más de 120 millones de personas las que vivimos en este país, pues tenemos la oportunidad de hacer esto y de poder explotarlo. Juan Carlos, fundamental tu comentario, porque además hay otra cosa, está la capacidad de cobertura, porque prácticamente todos estos más de 120 millones de habitantes en el país tenemos cobertura. Siguiente, para todos tenemos ya un dispositivo inteligente y además tenemos el poder adquisitivo, porque por 10 pesos o menos podemos navegar al día, podemos estar teniendo esta navegación. Entonces, es impresionante ver cómo se ha expandido el consumo de datos móviles. Antes de la reforma de las telecomunicaciones, solo 18% de la gente, o sea, la gente que tiene un contrato que está en postpago, navegaba móvil. Hoy prácticamente todo mundo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque, insisto, con 10 pesos al día, que es un recurso muy accesible, con menos que eso, con 100 pesos al mes, la gente podemos navegar ilimitadamente. Entonces, el tráfico de datos móviles ha crecido. Antes era de menos de 1 giga, o sea, 1000 megas al mes, y hoy está cerca de los 5 gigas al mes. O sea, ha crecido, se ha disparado muy fuerte. Es previsible que para el año 2022 llegue a 7 gigas, lo cual es una cifra muy favorable, muy exaltable, comparable con los máximos niveles de Latinoamérica. No somos Corea, no somos Finlandia, que tienen niveles muy superiores a esto, pero ya está siendo un buen nivel de consumo de datos móviles. ¿Para qué lo usamos? Para lo que tú y yo decimos, trabajar, estudiar, hacer comercio electrónico, lo que justamente en este momento estamos haciendo tú y yo, que es trabajar y compartir con nuestra audiencia. Entonces, vamos en ruta, vamos bien. Otro dato muy importante, querido Juan Carlos, es antes de la pandemia, 2 de cada 3 equipos inteligentes, smartphones, eran de lo que se llama gama baja, limitada capacidad de memoria, megapíxeles, batería, calidad de la cámara, etcétera. Hoy día, 3 de 4, o sea, prácticamente todos los equipos inteligentes
son de gama media y alta. Ernesto, Y la media, ahí me gustaría detenerte porque tenemos que hacer un corte, pero es un dato importantísimo porque ya vamos a llegar entonces a esta parte de expansión, cómo es que ha mejorado la tecnología y cómo es que se utiliza esta tecnología en nuestro país. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, continuamos con Ernesto Piedras, CEO de The CIU, de Competitive Intelligence Unit, aquí en Imagen Empresarial. Gracias por mantenerte con nosotros, Ernesto. Juan Carlos, siempre un gusto de compartir estas mañanas contigo y hagámoslo más regularmente. Y decíamos, y tú destacabas, qué importante mencionar que hoy hay tantos teléfonos inteligentes como personas, pero no solo es la cantidad, decíamos, sino la calidad. Antes de la pandemia, 2 de cada 3 eran smartphones de baja calidad, de limitada capacidad, de gama baja, como se le llama, y hoy día 3 de cada 4 son de gama media y alta, y la media es muy poderosa en capacidad de batería, de memoria, de megapíxeles, de resolución. El procesador es muy importante. Las encuestas muestran que todos nos fijamos cada vez más en el procesador. Y esto, ¿sabes, Juan Carlos, a qué se debe? Se debe a que navegamos móvil y sabemos de la importancia de tener un procesador con alta velocidad, con alta capacidad. Entonces, a pesar de la astringencia presupuestal que hemos padecido, falta de empleo, ingresos recortados, lo que ha sucedido es que invertimos más en nuestros equipos porque todos, o sea, antes solo el 18%, o sea, las personas con contrato, con pospago, navegaban móvil, y hoy prácticamente todos pedimos la pizza, el transporte, el Uber o la marca de servicio que usemos, etcétera, lo pedimos de manera móvil. Entonces, más y mejor conectividad en el país. Y creo que un punto importante también a destacar sobre esto es que existe una gran competencia ya en México. Se ha abierto a la llegada de distintas empresas a lo largo de los últimos años. Existen los operadores móviles virtuales. ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto? ¿Cuántas empresas actualmente dan este tipo de servicio en nuestro país, Ernesto? Hoy, qué importante que lo menciones. A ver, la gran revelación de este periodo han sido esos operadores móviles virtuales, sus siglas en inglés son MVNOs o OMBs. ¿Qué son ellos? Son empresas que van y compran capacidad de transmisión de voz y datos a las empresas tradicionales establecidas. Con la reforma de las telecomunicaciones se determinó licitar una parte del espectro radioeléctrico, o sea, este abanico invisible, no lo vemos, en donde viajan nuestras comunicaciones, y se le asignó a una empresa público-privada. Quien se queda operándolo es la empresa Altán, que no la conocemos ni la podemos contratar directamente tú y yo ni tus radioescuchas, pero es una empresa que ofrece servicios a otras empresas. ¿Quiénes? Los supermercados, las tiendas de conveniencia, las cadenas de farmacias, etcétera. Y estas han crecido muy fuertemente. Pasaron varios años en donde ostentaban 1.100.000 líneas y de ahí no crecían, y ya acaban de rebasar los 5 millones de líneas de servicios móviles, insisto, de voz y datos. 5 millones en un mercado de 130 millones luce relativamente bajo, pero es un mercado en franco crecimiento y hay que esperar grandísimas noticias de ellos. Están entrando a pueblos mágicos, están entrando a grandes ciudades, la cobertura la tienen, y la cobertura efectiva y el servicio lo están ofreciendo cada vez a más y más usuarios. Más de 5 millones, yo diría un crecimiento de 1 a 5 millones en un plazo aproximado de 1 año y medio, menos de 2 años. Entonces, sí, pongamos mucho el ojo en estos operadores. ¿Qué pasa con ellos? Ofrecen cobertura de alta calidad, alta velocidad, muy buena provisión del servicio, pero además el precio. Si los contratas vía empresas de cable, vía empresas
satelitales, estás pagando 200 pesos por servicios ilimitados, cosa que ningún operador establecido logra hacer todavía en el mercado. Entonces, ojo con sus ofertas comerciales, pero ya queda, como tú y yo lo hemos dicho muchas veces, ya queda en manos del consumidor la decisión de tomar un operador tradicional, un operador móvil virtual y de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a la cobertura, pero va haciendo una mayor expansión de la oferta en este mercado. Y creo que es un dato importante esto acerca de la cobertura también, como mencionas que están llegando ya hasta pueblos mágicos y demás, porque es a lo mejor un punto de decisión importante que luego tiene que tomar uno, cuál es la cobertura que me da una empresa, cuál es la que me da otro, y saber que estos operadores móviles virtuales abarcan cada vez más espacio en el espectro es importante. Pero ahora, hemos hablado a grandes rasgos de pues cómo es que está el sector, pero falta un dato importante, y más o menos lo mencionamos al principio de la entrevista, pero creo que hay que poner el punto sobre la I. ¿Cuánto están generando actualmente las telecomunicaciones en nuestro país? ¿Cómo les está yendo? Mencionabas que hubo un bache, después empezaron en crecimiento, están a punto de cerrar o cerraron 2021 con datos positivos. Cuéntanos acerca de esto, por favor, Ernesto. Claro, mira, los ingresos medidos por lo que generan estos operadores cierra el año, anticipamos en The Competitive Intelligence Unit, con 302,000 millones de pesos, que ya es un crecimiento neto efectivo del 5,4%. El año pasado, a pesar que digamos que el sector de telecomunicaciones y sus servicios han sido esenciales, el año 2020 tuvieron una caída muy fuerte, sobre todo por el segundo trimestre. El segundo trimestre, se ha dicho, se cerró el mundo, se cayó la actividad y entonces esa caída de 18% solo en el segundo trimestre del 2020 no logró ser compensada por la evolución del resto del año y tuvimos una ligera caída de 0,4%. Pero en este año 2021 el crecimiento ha sido positivo, muy marcado del 5,4%. Entonces, ya estamos en máximos niveles históricos, insisto, de conectividad fija en los hogares, en las oficinas, móvil, en nuestros bolsillos, con nuestros dispositivos celulares para voz y datos, pero también la TV de paga. La TV de paga crece mucho. ¿Cuánto no hemos usado esos servicios este año? Es impresionante. O sea, hoy vamos menos al cine y vemos más películas. Hoy no compramos un aparato receptor de radio ni CDs y escuchamos más música que siempre. Entonces, esa conectividad que nos da esta capacidad contemporánea, la vemos plasmada en nuestros hogares, en nuestros comercios, en nuestras escuelas y en nuestros bolsillos. Creo que Entonces, un dato importante que das, perdóname que te interrumpa en este momento, Ernesto, es lo de la televisión de paga, porque existiendo el streaming en estos momentos, pues uno pensaría que habría un gran cúmulo de ingresos o pues sí, de ganancias que se están yendo hacia ese lado. ¿Cómo es que está dividido actualmente en nuestro país la televisión de paga con el streaming? mira, es muy importante lo que dices porque a pesar de que hemos tenido este recorte de empleo, este recorte de ingresos, como nuestra movilidad social se ha visto acotada en este periodo, aún a la fecha, hoy nos quejamos y decimos ya hay tanto tráfico como antes, sí, pero seguimos siendo muy cuidadosos y lo que encontramos es que vamos menos a restaurantes, casi no vamos al cine, casi no vamos al teatro. ¿Y qué hacemos? Dedicamos más recursos a la TV de paga. Y la TV de paga crece mucho cada año. En el año 2020 creció 9,5%, en el 2021 creció casi 10%, 9,8%. ¿Cuánto pesa en el conjunto del sector de telecomunicaciones? Voy aquí a puntualizar. Sector de telecomunicaciones significa telecomunicaciones móviles
voz y datos, fijas, voz y datos, y TV de paga, que además tú mencionaste hace un rato los operadores móviles virtuales. La TV de paga ya nos ofrece el cuádruple play que se llama, que es voz, datos, video y ahora incluso telecomunicaciones móviles en una sola factura y ya representan el 24% del sector total en su conjunto y creciendo muy fuertemente. Eh, Telecomunicaciones, conectividad móvil pesa 18.7% y telecomunicaciones, las fijas 18.7% y las móviles 6 de cada 10 pesos que se generan en el sector. Entonces, es un sector en fuerte evolución. Arranca esta semana en Las Vegas el tradicional Consumer Electronic Show que se llama, en donde se presentan las innovaciones, las novedades del mundo de la tecnología, pero sin duda cada vez tenemos más y mejor conectividad y mejores dispositivos y mejores capacidades, y este es un sector en constante evolución. Procesadores, capacidad de memoria, habilidades digitales. Hemos aprendido muchísimo en esta pandemia a usar estos servicios, así que ojo con todos estos servicios. Muy importante ese mandato constitucional de nuestra Carta Magna Nacional que dice que la conectividad es un derecho básico para todos los Pues ciudadanos. Ernesto, te agradezco mucho que nos hayas respondido el día de hoy, que nos hayas acompañado y que te hayas despertado con nosotros en este primer programa de imagen empresarial del año 2022. Juan Carlos, siempre te escucho con mucha atención. Un saludo a Rodrigo, pero sobre todo a nuestra audiencia. Les dejo un abrazo y que sea un año de más y mejor conectividad para todos. ¿Cómo sería esta pandemia si no tuviéramos estas capacidades de conectividad? Las tenemos, aprovechemos. Muchísimas gracias, Ernesto.